En este tutorial vas a aprender a tejer paso a paso la Mera Mera no Mi, que es la fruta de Ace en One Piece. Este tutorial es excelente para principiantes, así que si no sabes absolutamente nada de crochet, aquí vas a aprender desde cero. Te voy a dejar aquí en pantalla la lista de materiales y yo voy a estar utilizando un gancho de 3.5 milímetros junto con estambre de 3.5 milímetros para que la fruta mida 10 centímetros de la base hasta el tallo. Si tú quieres hacerla más pequeña o más grande, puedes usar grosores de estambre diferentes, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar tejiendo con el estambre color naranja y vamos a comenzar con un anillo mágico de 7 puntos. Para hacer el anillo vamos a detener el hilo entre nuestros dos deditos y el pulgar, lo enrollamos y formamos una X. Vamos a voltearlo y por el círculo que se nos hizo de estambre vamos a pasar el gancho por el centro. Tomamos el estambre por arriba y lo pasamos dando una vuelta. Volvemos a tomar hilo y lo pasamos por la hebra que teníamos. Así vamos a hacer una cadenita. Volvemos a pasar el gancho por el centro del anillo. Tomamos hilo, lo sacamos y tenemos dos hebras en el gancho. Tomamos hilo de nuevo y pasamos por ambas hebras para tener nuestro punto bajo. Para hacer el segundo punto vamos a pasar de nuevo el gancho por el centro del anillo, tomamos hilo y sacamos. Tenemos de nuevo las dos hebras en el gancho, tomamos hilo y pasamos por ambas y así tenemos nuestro segundo punto bajo. Hacemos 5 más para completar los 7 puntos bajos. Y ahora vamos a jalar un poquito del estambre que nos quedó solito, este pedacito, para unir ambas puntas. Y en el primer punto bajo que hicimos vamos a pasar el gancho de nuevo. Tomamos hilo, sacamos, tenemos dos hebras, pero vamos a pasar la primera por la segunda para cerrar la vuelta con un punto deslizado. De aquí vamos a tomar hilo, lo pasamos por la hebra y hacemos una cadenita. Y en el mismo primer punto bajo, no en la cadenita que acabamos de hacer, en el primer punto bajo pasamos nuestro gancho y hacemos un punto bajo. Vamos a marcar nuestro punto inicial y ahora vamos a hacer aumentos. En el mismo punto vamos a hacer dos puntos bajos juntos para hacer un aumento. En toda esta vuelta vamos a hacer puros aumentos para pasar de 7 puntos a 14. De aquí vamos a jalar el hilo que nos quedó sobrando para cerrar el anillo mágico. Hacemos nuestro nuevo punto bajo inicial, lo marcamos y de aquí ya tenemos un punto bajo. En el que sigue vamos a hacer un aumento. Y así toda la vuelta, un punto bajo, un aumento, y esto lo vamos a repetir 7 veces alrededor de toda la vuelta para tener 21 puntos al final.
Y ahora vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Y así vamos a repetirlo por toda la vuelta, repitiendo igual 7 veces para tener 28 puntos al final. Hasta aquí hemos hecho 4 vueltas y tenemos 28 puntos. Para ir formando la esfera tenemos que hacer 8 vueltas más de 28 puntos, además de las que ya hicimos. Así nos tiene que ir quedando. Y de aquí vamos a comenzar con las disminuciones. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Para las disminuciones vamos a pasar el gancho, tomamos hilo y sacamos. Y en el punto que sigue, sin cerrar este punto, pasamos el gancho por el punto que sigue, tomamos hilo y sacamos. Y tenemos 3 hebras en el gancho. Tomamos hilo, pasamos por las 3 y así convertimos 2 puntos en 1 para hacer la disminución. Vamos a repetir esto por toda la vuelta 7 veces para tener 21 puntos al final. Seguimos con un punto bajo y una disminución, repitiendo por toda la vuelta 7 veces para tener 14 puntos al final. Rellenamos la pieza
Y por último vamos a hacer una vuelta de puras disminuciones para terminar con 7 puntos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Y para cerrar la pieza con una aguja para estambre, vamos a pasarla por el centro de los últimos puntos que hicimos para tomar nada más la hebra del frente. Vamos a hacerlo por toda la vuelta. Jalamos y aseguramos con un par de nuditos. Escondemos el hilo sobrante entre el tejido y así nos tiene que quedar. Para hacer la textura de la fruta, igual con estambre color naranja, vamos a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos. Cerramos el anillo con un punto deslizado, hacemos nuestra cadenita y nuestro primer punto bajo, marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Cerramos el anillo mágico y aquí vamos a hacer 5 aumentos . De aquí hacemos 2 cadenitas y hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y poder continuar tejiendo sobre las 2 primeras cadenitas. Vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita y ahora en el círculo hacemos un punto bajo. En el que sigue hacemos otro punto bajo y hacemos 3 cadenas. Hacemos una cadenita más para levantar el tejido
y hacemos un punto bajo en cada una de las cadenas para tener 3 puntos. Unimos al círculo con un punto bajo y terminamos con 2 puntos bajos para tener 15 puntos en total. Cortamos y cerramos. Escondemos el hilo entre el tejido. Y así nos queda al final. Tenemos que hacer 15 piezas de estas en total. Y ahora para el tallo con estambre color verde, vamos a hacer 3 piezas. La primera la vamos a comenzar haciendo cadenas. Para esto vamos a girar nuestro estambre de esta manera para formar un círculo. La tira más larga la vamos a pasar por abajo y con el gancho sacamos por el centro. Ajustamos y este es el inicio de nuestras cadenas. Tenemos que hacer 6 cadenas. Para esto solo vamos a tomar hilo y pasamos, hilo, pasamos, hilo, pasamos y así hasta llegar a las 6 cadenas. De aquí vamos a pasar el gancho por la primera cadena, cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadenita para levantar el tejido. De aquí vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas para tener 6 puntos bajos en total. Cerramos con un punto deslizado, hacemos de nuevo nuestra cadenita y nuestro punto bajo. Marcamos y hacemos 2 vueltas más de 6 puntos bajos. Así nos tiene que quedar y dejamos un pedazo largo de hilo para coser. Para la segunda pieza vamos a comenzar con un anillo mágico de 3 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos nuestra cadenita y nuestro punto bajo inicial, marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos.
cerramos el anillo mágico y aquí tenemos 2 vueltas. Tenemos que hacer 24 vueltas más de 6 puntos bajos para hacer la forma del tallo. Al final nos va a quedar algo así y dejamos un poco de hilo para coser y cerrar la pieza. Por último, con estambre color verde vamos a tejer la última pieza del tallo, comenzando igual con un anillo mágico de 3 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 6 puntos bajos. Al final nos va a quedar una bolita de esta forma y también dejamos un poco de hilo para coser. Ahora vamos a colocar las piezas para hacer la textura de la fruta y vamos a comenzar desde la parte de abajo en donde cerramos la última vuelta. Vamos a colocar 4 de las piezas que hicimos de esta forma. En la segunda fila vamos a poner 7 de las piezas rodeando toda la pieza. Y por último, hasta arriba vamos a colocar otras 4 piezas para que nos quede algo así. Vamos a dejar un pequeño espacio al centro para poder colocar el tallo y opcionalmente puedes coser estas piezas o pegarlas. Vamos a tomar el tallo grande y vamos a rellenarlo con el alambre para poder hacer la forma que tiene la fruta. Con una aguja para estambre vamos a cerrarlo tomando las hebras de afuera y hacemos un par de nudos. Aquí vamos a girar uno de los lados para hacer un caracol y del otro solamente levantamos para formar una escuadra. Vamos a tomar la primera pieza del tallo que hicimos y vamos a coserla al centro del tallo largo.
Y la pieza más pequeñita que hicimos la vamos a coser por el lado contrario a donde tenemos el caracol en el tallo largo. Y por último cosemos el tallo a la fruta en el espacio que dejamos en la parte de arriba. Y listo, hemos terminado nuestra fruta Mera Mera no Mi. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y compartas este video con las personitas a las que les gustaría tejer su fruta del diablo de One Piece. En la cajita de información de este video te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.